Hola amigos y bienvenidos a mi sitio unmonjeenlabolsa.com y vamos a empezar este pequeño curso de Iniciando en Bolsa. Para ello vamos a empezar a ver lo más básico, que sería decidir cómo vamos a ver los precios representados en la gráfica. ¿Qué tipo de barras, velas o líneas vamos a utilizar? Para ello vamos a ver aquí en la gráfica los tres tipos que se suelen utilizar. Como vemos, tenemos aquí tres gráficas diferentes, o sea, que son exactamente iguales, son del índice de Nikkei, pero cada una está representada con un tipo de barras. En primer lugar vemos esta, que está representada simplemente por líneas, y según se mueve el precio la línea sube o baja. Yo particularmente esta no la utilizo para nada, si no es que sea un gráfico diario y me interese verla así. En segundo lugar tenemos esta, que es barras. Simplemente son barras que nos dice si el precio subió o bajó. Esta la podríamos utilizar, hay mucha gente que utiliza este tipo de barras. Y esta, la información que nos da es bastante fácil de ver. Como vemos, para poder interpretar estas barras, pues es bastante simple. Tenemos aquí a un lado, vamos a ampliar esto un poquito más aún. Como vemos, esta barra representaría un día de cotización, perdón. Y aquí, donde tenemos marcado, vemos que es donde abrió el precio ese día. Y a la barrita que tenemos al lado opuesto nos diría dónde cierra el precio ese día. Como vemos, este día subió la cotización, abrió aquí y durante el día fue subiendo y finalmente cerró aquí. Este lado que vemos aquí, este trocito que tenemos aquí encima del cierre, quiere decir que el precio ese día llegó a estar a 8.473, pero finalmente cerró en los 8.458 más o menos, y el precio de apertura que tuvo fue 8.331, como lo vemos aquí. El día que sube la cotización o el precio de la acción en la que estemos mirando la gráfica, la barra será verde. Y el día que baja el precio será roja. Como vemos, la barra nos representa en qué valores se estuvo moviendo el precio durante todo el día. Y la barra de la izquierda nos representa dónde abrió el precio y la barra de la derecha dónde cerró el precio. Este tipo de barras conozco a mucha gente que las utiliza y elegir unas u otras simplemente nos deberíamos de fijar en cuáles vemos más claro los precios y con cuáles nos sentimos más cómodos. Yo personalmente me decanto y prefiero este tipo de velas que a las anteriores barras. Personalmente me siento más cómodo con este tipo de barras y me parece más fácil ver el precio en ellas y cómo se comportó, y me he acostumbrado a verlas así y realmente es en las que logro sacar más información. Como he dicho anteriormente, cada uno con las que más cómodo se sienta puede elegir. Para ver este tipo de barras es muy sencillo. Las barras verdes son los días que la cotización subió y las barras rojas son los días en la que la cotización bajó. Como vemos, en las barras rojas, la parte de arriba que está llena, esta de aquí, nos representa a qué precio abrió la acción ese día. El resto de la barra nos representa dónde
incluso esto que no está lleno de aquí abajo. ¿Dónde se movió el precio ese día? Estuvo oscilando entre los 7.358 hasta los 7.000 con 5 puntos. Pero vemos que finalmente cerró en 7.043 más o menos. Como vemos aquí, la parte que no está llena, vemos esta por ejemplo, vamos a ampliar este trocito, quiere decir que la acción o el índice en este caso que estamos viendo abrió este día en 7.118 más o menos, llegó a bajar a 7.031, llegó a subir a 7.271 o 73 más o menos, pero finalmente cerró en 7.200. O sea, el precio tuvo una oscilación arriba y abajo durante toda la raya esta que tenemos aquí, esta línea. Lo que no quiere decir es en el orden que yo he enumerado de que bajó, subió, esto no nos lo dice la barra. Simplemente nos dice que llegó a tocar estos dos máximos y que abrió aquí y cerró aquí. Como abrió aquí, subió ese día, cerró aquí y por eso la barra es verde. En esta de aquí, por ejemplo, vemos que es una barra roja. Este día abrió a 7.357, bajó hasta los 7.010 y finalmente cerró en 7.042. Como vuelvo a repetir que el orden de subió o bajó, o sea, no lo sabemos viendo simplemente las barras. Sabemos lo que nos dice la barra es que llegó hasta aquí y finalmente cerró aquí. Como os he dicho, este tipo de barras son de velas que se llaman, son las que yo utilizo y son las cuales voy a centrar mi explicación.